Tengo 32 años. Soy Victoria, y nunca pensé que mi historia se convertiría en una advertencia para los demás. Todo empezó hace 3 años, cuando mi marido Mario y yo decidimos cumplir nuestro sueño común de construir nuestra propia casa. Poco sabía entonces que esta decisión sería el comienzo del periodo más difícil de mi vida y me obligaría a replantearme todo lo que sabía sobre las relaciones familiares y la confianza. Conocí a Mario hace 5 años en una exposición de arte en San Francisco. Era un apuesto arquitecto de raíces italianas, cuyo talento y pasión por el arte llamaron inmediatamente mi atención. Nuestra relación se desarrolló rápidamente y nos casamos un año después. Su madre, Lawrence, parecía al principio una mujer dulce y cariñosa. «Sois la pareja perfecta», me dijo en nuestra boda, abrazándome. Ahora estas palabras suenan a amarga ironía. Toda mi vida había trabajado como profesora de arte en la universidad, y Mario tenía un exitoso estudio de arquitectura. Ambos ganábamos un buen dinero, pero aún nos faltaba una cantidad importante para construir nuestra propia casa. Y fue entonces cuando Lawrence hizo una oferta que parecía la divina providencia. «Te ayudaré con el dinero para la casa. Es para la familia». Nos ofreció $200,000, lo justo para empezar la construcción. Recuerdo la tarde en que nos sentamos en su salón a discutir los detalles. Lawrence vivía sola en una casa grande tras la muerte de su marido, y pude ver la soledad en sus ojos. «Eres joven, necesitas ayuda, y yo estoy encantada de ayudar a mi hijo», me dijo. Mario se sintió conmovido por la generosidad de su madre, y yo también. No firmamos ningún documento, todo se basaba en la confianza y los lazos familiares. Ese fue nuestro primer error. La construcción empezó en primavera. Mario, con sus conocimientos profesionales, elaboró un proyecto para una casa de 2 plantas de estilo moderno. Me encantaron todos los detalles. Grandes ventanales por los que entraba mucha luz, un amplio estudio para mis clases de arte, una acogedora terraza para las noches de verano. Lawrence venía regularmente a la obra, preguntaba por los progresos y daba consejos. En aquel momento, su presencia parecía natural. Había invertido dinero, le interesaba. Pero las primeras alarmas saltaron cuando empezó a interferir en nuestras decisiones de diseño. «Esta habitación tiene que ser más grande», insistió, señalando el plano de la planta baja. «Y definitivamente necesitas un dormitorio extra en la planta baja, por si alguien lo necesita». Ahora entiendo que ya estuviera planeando su futuro viviendo con nosotros. La construcción duró casi un año. Durante ese tiempo, Lawrence empezó a hablar cada vez más de lo sola que se sentía en la casa grande, de lo difícil que era mantenerla. «Sabes, estoy pensando en vender mi casa», dijo una vez durante la comida del domingo. «De todas formas, es demasiado grande para mí sola». Mario asintió con simpatía, pero yo sentía que había algo más detrás de aquellas palabras. Siempre había intentado mantener una buena relación con mi suegra. Comprendía lo importante que era para Mario que nos lleváramos bien, pero poco a poco su presencia en nuestras vidas se fue haciendo cada vez más intrusiva. Llamaba varias veces al día, preguntando por las obras, ofreciendo sus ideas sobre los muebles, los colores de las paredes, incluso la ubicación de los enchufes. «Hay que instalar más enchufes en el dormitorio de invitados», insistía, «y un armario grande también estaría bien allí». En aquel momento, no me di cuenta de que no eran solo consejos, sino un plan. Un mes antes de terminar las obras, Lawrence vendió su casa. No nos consultó, solo nos lo dijo. «Ya he firmado todos los documentos», nos dijo durante la cena. «Ahora solo tengo que decidir dónde voy a trasladar mis cosas». Sus ojos se clavaron en Mario, y pude ver cómo se ponía tenso. Esa noche, al llegar a casa, intenté hablar de la situación con mi marido. «Mario, tu madre está insinuando claramente que quiere vivir con nosotros, pero construimos esta casa para nuestra familia». Guardó silencio largo rato antes de contestar. «Ella nos ayudó con el dinero, y es mi madre, Vicky. No puedo dejarla sin un techo». Estas palabras fueron el principio del fin de nuestra apacible vida. Recordé todas las veces en el pasado en que Lawrence había interferido en nuestras decisiones. Cómo insistía en que compráramos muebles que le gustaban. Cómo criticaba mi elección del color de las paredes, diciendo, «También es mi dinero, yo puedo opinar». Yo solía ceder, pensando que no era nada. Pero ahora todo estaba saliendo bien. Me vinieron a la mente otros momentos.
Como siempre encontraba la manera de estar presente en todos nuestros acontecimientos familiares. Incluso cuando planeábamos una cena romántica para los dos solos, ella aparecía milagrosamente con las palabras: «Oh, pasaba por aquí». Recordé cómo solía interferir en nuestros planes de vacaciones, insistiendo en que fuéramos a algún sitio que le gustara. Mario siempre ha estado muy unido a su madre. Tras la muerte de su padre, hace 5 años, él asumió el papel de hombre principal en la vida de ella. Yo lo entendía y respetaba su relación, pero ahora las cosas estaban yendo demasiado lejos. Lawrence no solo quería formar parte de nuestras vidas, quería controlarlas. Una semana antes de mudarnos a nuestra nueva casa, Lawrence empezó a trasladar sus cosas. Sin pedirnos permiso, contrató a los de la mudanza y empezó a llenar el dormitorio de invitados con sus muebles. «Pensé que sería más cómodo», me dijo cuando me sorprendí. De todas formas, esta habitación era para mí. Mientras estaba en medio de la casa inacabada, viendo cómo los de la mudanza traían su sillón antiguo, su cómoda y sus cuadros, sentí que el sueño de nuestro propio hogar se desmoronaba ante mis ojos. No era solo una casa, era un símbolo de nuestra independencia, de nuestro futuro. Y ahora se estaba convirtiendo en otra cosa. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo. Me quedé tumbada mirando al techo y pensando en cómo había acabado todo. Mario y yo soñábamos con un espacio propio, un lugar donde formar nuestra familia y criar a nuestros hijos. Pero ahora parecía que ese espacio se vería constantemente perturbado por la presencia de un tercero. Quizás sea algo temporal, intenté tranquilizarme. Quizás solo quiera estar allí por primera vez. Pero en el fondo, sabía que no era así. Lawrence había planeado esto desde el principio, cuando nos ofreció el dinero. No era solo una ayuda, era una inversión en su futuro viviendo con nosotros. Y ahora estoy despierta, escuchando la respiración constante de Mario a mi lado, y me doy cuenta de que me enfrento a la elección más difícil de mi vida. ¿Cómo salvar mi matrimonio sin perderme a mí misma? ¿Cómo defender mis límites sin destruir mis lazos familiares? Y lo más importante, ¿cómo demostrar a todo el mundo que el amor y el respeto no deben convertirse en manipulación y control? Mudarnos a una nueva casa se suponía que iba a ser el comienzo de nuestra nueva vida. En lugar de eso, se convirtió en el principio de una pesadilla. Lawrence no solo se mudó, sino que tomó el control, como un general que ocupa un país extranjero. «Este es ahora mi hogar», dijo, colocando sus pertenencias por la casa. «Invertí mi dinero en ella, así que tengo todo el derecho a decidir cómo serán las cosas aquí». El primer mes fue especialmente difícil. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo no fuera más que un mal sueño. Pero la realidad era mucho peor que cualquier pesadilla. Lawrence empezó con pequeños cambios. Cambió los muebles del salón porque sería mejor para la energía general de la casa. Sustituyó mis cuadros favoritos, que yo había pensado colgar en el pasillo, por sus propias fotos familiares. «Esta es una casa familiar», me explicó. «Tienes que sentir la historia de la familia». Mario intentó hablar con su madre. Recuerdo cómo una tarde reunió toda su determinación. «Mamá, tenemos que discutir las normas de convivencia». Lawrence le miró como si acabara de decir que la tierra era plana. «¿Reglas? Cariño, soy tu madre. No necesito reglas en la casa que ayudé a construir». Su respuesta fue típica de su total desprecio por nuestros sentimientos y necesidades. Utilizó hábilmente su contribución a la construcción como arma, recordándonosla en cada oportunidad. «Sin mi dinero, seguiríais alquilando ese pisito», le gustaba decir, sobre todo cuando intentábamos defender nuestra posición. Cada día la situación se volvía más absurda. Lawrence empezó a establecer sus propias reglas, que convirtieron nuestra vida en un teatro del absurdo. Decidió que la cena debía servirse a las 7 en punto, independientemente de cuándo llegáramos a casa del trabajo. «Las familias normales tienen un horario», insistía. Si llegábamos tarde, se comía desafiante y luego se quejaba a todos los parientes de nuestra falta de respeto por las tradiciones familiares. Lo peor fue que empezó a inmiscuirse en nuestra vida privada. Un día la pillé ordenando la colada en el lavadero. «Solo quería ayudar», me dijo, sosteniendo mi ropa en las manos. «Además, yo sé ordenar mejor las cosas». Esa fue la gota que colmó el vaso, exploté. «Lawrence, esto está fuera de lugar».
pero ella se limitó a hacerme señas. «No seas tan dramática, querida. Somos familia». Mario estaba cada vez más entre dos fuegos. Me daba cuenta de lo difícil que era para él. Nos quería a los dos y no quería ofender a nadie. Pero sus intentos de encontrar un equilibrio eran vanos. Cuando intentaba hablar con su madre sobre su comportamiento, ella enseguida se echaba a llorar y le acusaba de ser un desagradecido. «Después de todo lo que he hecho por ti», sollozaba. «Te di todos mis ahorros, ¿y ahora quieres echarme?». Nuestra vida matrimonial empezó a desmoronarse. Mario y yo casi dejamos de hablarnos. Cualquier conversación se convertía inevitablemente en una discusión sobre su madre. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, evitando la tensión en casa. Y yo empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Mientras tanto, Laurence continuó expandiendo su territorio. Convirtió parte del garaje en su Gueule d'Ange, donde guardaba cosas viejas que podrían ser útiles algún día. Plantó sus flores favoritas en nuestro jardín, que yo había planeado convertir en un lugar acogedor para relajarse, sin siquiera pedirme mi opinión. «Yo sé mejor lo que conviene a este clima», decía. Las comidas de los domingos eran especialmente insoportables, y ella las convirtió en un ritual obligatorio. Todos los domingos invitaba a sus amigos, convirtiendo nuestra casa en un lugar de reunión social. «Mira qué casa más bonita le he ayudado a construir a mi hijo», presumía. Me presentaba como la mujer de Mario, como si yo fuera un apéndice de su hijo. Una noche, cuando por fin nos quedamos a solas con Mario, Laurence había ido a una reunión con su grupo de la iglesia. Intenté acercarme a él. «¿Entiendes que esto no es normal? Tu madre tiene el control absoluto de nuestras vidas». Guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. «Lo sé, Vicky, pero ¿qué puedo hacer? Nos dio todos sus ahorros». Estas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Realmente el dinero podía justificar semejante intromisión en la vida de otra persona? Recordé cómo soñábamos con tener nuestra propia casa, un lugar donde pudiéramos ser nosotros mismos, donde pudiéramos criar a nuestros hijos, donde pudiéramos vivir una vida larga y feliz. Ahora, ese sueño parecía lejano e inalcanzable. Laurence siguió creando nuevas normas y tradiciones. Insistía en que nos reuniéramos en el salón todas las noches para pasar tiempo en familia. Eso significaba que teníamos que ver sus programas de televisión favoritos o escuchar interminables historias sobre cómo era antes. Se tomaba cualquiera de nuestros planes para la noche como un insulto personal. «¿No quieres pasar tiempo conmigo? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Lo peor fue que empezó a interferir en nuestros planes para los niños. «¿Cuándo me vas a dar nietos?», era su pregunta favorita. Y luego añadía: «Es bueno que yo esté aquí para ayudar con la crianza. Sé cómo educar bien a los niños». La sola idea de que se inmiscuyera también en esto me hacía sudar frío. Nuestra vida se convirtió en un constante juego de equilibrios entre intentar mantener nuestro propio espacio y la necesidad de complacer a Laurence. Cada vez que intentábamos poner límites, ella utilizaba su principal base: el dinero que nos había dado para la construcción. «Esta también es mi casa», repetía. «Tengo derecho a vivir como me parezca». Mario se alejaba cada vez más. Yo veía cuánto le dolía ver el conflicto entre su madre y su mujer, pero no encontraba fuerzas para enfrentarse a su madre. Cada vez que intentaba hablar con ella retorcía hábilmente la situación, convirtiéndole a él en un hijo desagradecido y a mí en una nuera malvada que intentaba destruir a su familia. «Te dediqué toda mi vida», decía con lágrimas en los ojos. «Y ahora que soy vieja y estoy sola, ¿quieres abandonarme?». Estas manipulaciones funcionaban a la perfección. Mario se retiraba inmediatamente, sintiéndose culpable por haber planteado siquiera la cuestión. Y yo empecé a sentir que me volvía loco poco a poco. Cada mañana, cuando me despertaba en mi propia casa, me sentía como un invitado. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era criticada y discutida. Laurence creó una atmósfera en la que me sentía culpable constantemente. Culpable de no ser lo bastante agradecida, de no ser lo bastante atenta, de no ser una nuera lo bastante buena. Una noche, cuando intentaba preparar la cena, Laurence irrumpió en la cocina con sus Broadway. «Estás cortando mal las verduras», me dijo, cogiéndome el cuchillo. «Deja que te enseñe a hacerlo bien». En ese momento,
algo en mí se rompió. Salí de la cocina, subí a nuestro dormitorio y rompí a llorar. Mario me encontró allí una hora más tarde. «Vicky, tenemos que hacer algo», me dijo en voz baja. ¿Pero qué podíamos hacer? Habíamos invertido el dinero, la casa estaba construida, y Lawrence ya estaba firmemente establecido. Parecía que estábamos atrapados sin salida. Y fue entonces cuando me di cuenta de que si no encontrábamos una forma de resolver esta situación, no solo destruiría nuestra casa, sino también nuestro matrimonio. Algo tenía que cambiar, y tenía que cambiar radicalmente. La única pregunta era si tendríamos el valor de hacer esos cambios. Cada día nuestra casa se parecía menos a un hogar y más a una sucursal del Club Social de Lawrence. Empezó a invitar regularmente a sus amigas, convirtiendo nuestro espacio en un lugar para interminables fiestas del té y cotilleos. «Esta es mi nueva casa», presumía a sus invitados. «Yo ayudé a construirla. Los jóvenes no pueden permitírselo sin la ayuda de sus padres». Cada vez que oía estas palabras, se me revolvía el estómago, pero lo peor era que sus kikyo empezaban a aparecer en cualquier momento, sin avisar. Podía llegar a casa del trabajo y encontrarme a un grupo de desconocidos en mi salón mirando nuestras cosas y discutiendo sobre el interior. «Victoria, te presento a la SRA, Anderson, de mi grupo religioso», le decía Lawrence al siguiente invitado. «Está absolutamente encantada con nuestra casa». ¿Nuestra? Esa palabra me cortaba los oídos cada vez que la decía. Pero lo más doloroso fue que Lawrence empezó a interferir activamente en nuestros planes para tener hijos. Cuando le comenté que Mario y yo estábamos pensando en aumentar la familia, protestó enérgicamente. «No es el momento de tener hijos. Mira cuánto espacio ocupan mis cosas. ¿Dónde vas a poner una guardería?» Sus cosas estaban por todas partes. Cada semana aparecía algo nuevo. Viejos álbumes de fotos, colecciones de porcelana, muebles antiguos. «Son reliquias familiares», explicaba, ocupando cada vez más espacio. «Tienen que quedarse en la familia». Nuestro dormitorio era el único lugar al que aún no había llegado con sus babonchial, pero me temía que era solo cuestión de tiempo. Mario empezó a cambiar. Noté que sus ojos se apagaban cada vez que su madre iniciaba sus habituales manipulaciones. Ya no intentaba discutir con ella, simplemente salía de la habitación en silencio. «Ya no aguanto más», me dijo una tarde. «Ella nunca cambiará». Pero lo peor ocurrió cuando sorprendí a Lawrence desmantelando mi estudio. Estaba sacando mis cuadros, mi caballete, mis pinturas. «Esta será una gran habitación para mis libros», dijo. «Tus materiales de arte pueden trasladarse al sótano». Aquello fue el colmo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. «Basta», dije en voz baja pero con firmeza. «Esta es mi casa. Este es mi estudio, mi vida». Lawrence me miró con esa cara de suficiencia que tanto odiaba. «Cariño, sin mi dinero no tendrías esta casa ni este estudio. Deberías estar agradecida». «¿Agradecida?» Mi voz temblaba de rabia. «¿Por qué? ¿Por convertir nuestro sueño en una pesadilla? ¿Por destruir nuestra intimidad? ¿Por usar tu dinero como arma?» Mario nos oyó discutir y entró corriendo en el estudio. Pero esta vez no se quedó callado. «Mamá, Victoria tiene razón. Has ido demasiado lejos». Lawrence montó su número habitual. Lágrimas, acusaciones de ingratitud, recordatorios sobre el dinero. Pero esta vez no funcionó. «¿Sabes qué, mamá?», dijo Mario con calma. «Venderemos la casa, te daremos tu dinero, hasta el último céntimo, y empezaremos de nuevo, sin ti». Nunca lo había visto tan decidido. Lawrence se quedó con la boca abierta. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir. «No puedes vender mi casa», exclamó finalmente. «Tengo derecho a vivir aquí. He invertido mi dinero en ella». Mario negó con la cabeza. «No, mamá. Tú nos diste dinero para construirlo. Fue un regalo, no una compra del derecho a controlar nuestras vidas». Los días siguientes fueron como una guerra. Lawrence llamó a todos sus familiares, contándoles cómo sus hijos desagradecidos querían echarla a la calle. Amenazó con demandarnos, gritando que estábamos destruyendo la familia. Pero nos mantuvimos firmes. Mario encontró un bonito apartamento que podíamos alquilar. «Esto es temporal», dijo, «hasta que vendamos la casa y encontremos algo nuevo».
Le miré con orgullo. Mi marido por fin había encontrado la fuerza para resistirse a la manipulación de su madre. Cuando empezamos a hacer las maletas, Lawrence cambió de táctica. «De acuerdo», dijo. «Encontraré otro lugar donde vivir. Pero tienes que devolverme todos los muebles que traje aquí y reembolsarme las reparaciones que pagué. Y...» «No», la interrumpió Mario. «Vamos a vender la casa. Te vamos a devolver el dinero que invertiste en la construcción. Ya está. Coge tus efectos personales y búscate un nuevo lugar donde vivir». Aquella noche, cuando Lawrence por fin se marchó, temporalmente, dijo, para quedarse con su hermana, Mario y yo nos sentamos en el suelo del salón vacío. «Lo siento», dijo en voz baja. «Debería haberlo hecho antes». Le cogí la mano. «Lo importante es que lo hiciste. Más vale tarde que nunca». Los dos sabíamos que aún quedaban muchos momentos difíciles por delante. Vender la casa, encontrar un nuevo lugar donde vivir, reconstruir nuestra relación. Pero ya habíamos superado la parte más difícil. Tardamos 3 meses en vender la casa. Durante todo ese tiempo, Lawrence siguió intentando manipularnos, ya fuera a través de familiares o de sus amigos de la iglesia. Pero algo cambió. Sus palabras ya no tenían poder sobre nosotros. Entendimos claramente nuestro objetivo y fuimos a por él. Cuando por fin se vendió la casa, le dimos a Lawrence su parte del dinero. «Espero que te des cuenta de que cometes un gran error», nos dijo al coger el cheque. «Estás renunciando a tu madre por esta mujer». Mario la miró directamente a los ojos. «No, mamá, no estoy renunciando a ti. Solo estoy eligiéndome por fin a mí mismo y a mi familia». Nos mudamos a un apartamento pequeño pero acogedor. Empezamos de nuevo, sin interferencias de nadie, sin manipulaciones, sin culpas. No era fácil empezar de cero a nuestra edad, pero cada vez que me levantaba por la mañana y podía tomarme el café tranquilamente, sin esperar otra invasión de nuestras vidas, me daba cuenta de que merecía la pena. Mario restableció poco a poco la relación con su madre, pero ahora en sus propios términos. Nada de visitas imprevistas, nada de interferir en nuestras decisiones. A Lawrence le costó aceptar las nuevas normas, pero no tenía elección. Por primera vez en mucho tiempo, su dinero ya no era una herramienta de control. Un año después, pudimos ahorrar para el pago inicial de una nueva casa. Más pequeña, más modesta, pero nuestra. Completamente nuestra. Sin URs ni condiciones ocultas. Cuando estábamos firmando los documentos, miré a Mario y vi en sus ojos la misma felicidad que yo sentía. 6 meses después, me quedé embarazada. Cuando se lo contamos a Lawrence, por teléfono, no en persona, empezó de nuevo con sus consejos y planes sobre cómo ayudaría con el bebé. Pero esta vez, Mario la paró en seco. «Mamá, podemos arreglárnoslas solos. Si necesitamos tu ayuda, te la pediremos». Ahora, sentada en la habitación de los niños de nuestro nuevo hogar y acariciando mi barriga de embarazada, me doy cuenta de que a veces las decisiones más difíciles son las más acertadas. Perdimos una casa grande y bonita, pero ganamos algo mucho más importante: la libertad de ser nosotros mismos, el derecho a tomar nuestras propias decisiones, la capacidad de construir nuestras vidas como queramos. Lawrence sigue formando parte de nuestras vidas, pero ahora a distancia y según unas normas claras. Ya no nos controla, manipula ni interfiere. Y aunque a veces sigue intentando recordarnos su sacrificio y la ingratitud de los niños, estas palabras ya no tienen poder sobre nosotros. Puede que nuestro nuevo hogar sea más pequeño, pero está lleno de amor, respeto y comprensión. Y lo más importante, es verdaderamente nuestro, sin condiciones ocultas ni manipulaciones. He aprendido una cosa importante. Un verdadero hogar no se mide por los metros cuadrados ni por los costes de construcción. Un verdadero hogar es un lugar donde puedes ser tú mismo, donde se respetan tus límites, donde tus decisiones importan. A veces pienso en cuántas familias pasan por dificultades similares. ¿Cuántas personas dejan que las ayudas económicas se conviertan en grilletes que limitan su libertad? ¿Cuántas parejas destruyen sus relaciones porque son incapaces de establecer límites sanos con sus padres? Nuestra historia no trata solo de un conflicto con mi suegra. Es una historia sobre la importancia de defender tus límites, aunque eso signifique perder algo material.
Es una historia sobre cómo el amor verdadero no se mide por el dinero y no requiere un control constante. Y lo más importante, es una historia sobre cómo nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, si eso significa preservar tu dignidad y la felicidad de tu familia.